es parte de una lógica corporativa. Y el frente en un cuarto gobierno, así como hace unos años. Porque lo que decía Carlito era así. ¿Qué nos decía? Ojo si gana el Frente Amplio. Se van a llevar los gurises a Cuba. Ojo si gana el Frente Amplio los rusos. Ojo si gana el Frente Amplio el miedo, un vehículo conservador. Y ganó el Frente Amplio. Los primeros que fueron a Cuba fueron los primeros pacientes de catarata a operarse allá hasta que logramos instalar acá un hospital de ojo. Que gracias a la solidaridad del pueblo cubano, que es un pueblo que tiene 1000 limitaciones, 1000 dificultades y tendrá cosas para corregir, pero vaya si le sobra solidaridad, 80.000 uruguayos de los más pobres fueron operados, que estaban condenados a quedar ciegos por ser pobres. Si hubiéramos esperado para acordar con los oftalmólogos, estaríamos hasta ahora para acordar. En un momento hubo que tomar la decisión de defender el derecho a la salud. No puede ser una mercancía. Y tenemos que hacer acuerdos, ¿eh? ¿Dónde estaba parada la oposición? ¿Dónde estaban los partidos tradicionales en esa discusión? Defendiendo el interés de las clínicas privadas, que operar por 1.500, 2.000 dólares a pesar de que el que no tenía quedaba afuera. Entonces también tenemos que entender que avanzar en derecho en algunas medidas implica tocar privilegios. Si hubiéramos esperado el aval de la Asociación Rural y la Federación Rural para reconocer las 8 horas para los paisanos, estaríamos esperando hasta ahora. En alguna medida hay que tocar privilegio. Y para tocar privilegio hay que discutir la política con nuestro pueblo. Primero con los frente amplistas, está bien, pero con todo el pueblo, blanco y colorado que la sufre, el pueblo trabajador también. Porque en última instancia defendemos los intereses de los de abajo, que son bastante más que la mitad de los uruguayos que nos ha votado en las últimas elecciones. Entonces tenemos un tiempo que es de balance. Balance y perspectiva programática. Y luchar contra las cosas que nos instalan en la cabeza. Luchar. Si uno, claro, es muy difícil. Prende la cantora de mañana y ¿qué le dice? La educación es un desastre. ¿Qué desastre la educación? Prende la tele al mediodía y estaba en la educación, pésimo. Un programa en la tarde para distraerse y de vuelta le meten lo de la educación. Y llega de noche, lee un diario y de vuelta te dice la educación, está espantoso. Entonces después capaz que en la esquina uno mismo repite, no, lo de la educación la verdad es de pánico. Hace unos días me encontré con una profe de geografía que tuve en el Liceo de Progreso. Los que vivimos en la Villa Felicidad, que era la periferia nos quedaba 5 kilómetros del liceo. Lo que hubiéramos dado por tener el boleto estudiantil gratuito, que existe ahora desde que ganó el Frente Amplio y no existía antes, quién sabe. Al liceo efectivamente se caían a pedazos. Entonces, tenemos que empezar a discutir eso de que la educación es un desastre. Porque cuando gobernaba la derecha, por año, resulta que entraban 800 gurises a la universidad en el interior. Y ahora van a entrar casi 4.000 gurises a la universidad en el interior. Entonces, ¿cómo es que es tan desastre? ¿Cómo es? La UTU tenía 17 carreras terciarias, 17. Y ahora tenemos 79 carreras terciarias. Pasamos de 1.800 gurises estudiando en la UTU, después que terminan lo que sería secundaria, arriba de 13.000 que están estudiando energías renovables, en algunos con convenios con la UTU, macatrónica, técnicos en lechería. Duplicó la matrícula de la UTU de cantidad de alumnos. Hay más de 50.000 estudiantes universitarios de los que había cuando gobernaban los CRA de la educación. Y está el Plan Ceibal, y se duplicaron las escuelas de tiempo completo. Y el salario. Porque miren, todos creemos, y lo dice el programa del Frente Amplio, que es el que tenemos que defender. Que tenemos que generar condiciones de formación para mejorar la formación docente. Precisamos los mejores docentes. Hay que darle chance a los docentes para que aparte de dar clases puedan investigar sobre sus áreas temáticas, profundizar en su disciplina. Y nos debemos eso, de cómo jerarquizamos el rol de los docentes. Vamos arriba, precisamos los mejores maestros, los mejores profesores, pero que no nos venga a hablar la derecha, que cuando gobernaba, lo que tenía que investigar una maestra era cómo llegaba a fin de mes, porque no le pagaban ni 5.000 pesos. Entonces, no pueden venir a llenarse la boca con la educación cuando enterraron la educación con un presupuesto raquítico. ¿O es que toda la vida existió la UTEC? Que tenemos desafíos en materia de educación, los tenemos. Miremos el programa del Frente Amplio, que es el que tenemos que defender, compañeros y compañeras.
programa del Frente Amplio habla que la discapacidad tiene que ser prioridad. Tiene que ser prioridad. Ustedes acá conocen más o menos lo que hacemos. ¿Cuánto hace que le venimos poniendo el hombro? Este departamento, los compañeros saben, y las compañeras saben, que cuando tuvimos que organizarnos para hacer una coleta para comprar un tractor para la granja Esperanza Zabalera en Juan la Casa, y tuvimos cuando hubo que construir un local nuevo para Ulises de Faudir en Rosario, o cuando tuvimos que dar una mano en Nueva Palmira, o cuando tuvimos que dar una mano acá en Colonia. Ahora, el programa del Frente lo que dice es que la discapacidad tiene que ser prioridad. Entonces, si tenemos un desafío en la educación es que precisamos una educación para todos y todas. Implica que tienen que estar abiertas las condiciones para que la persona sorda, la persona ciega, la persona autista, la persona que tiene dificultades para transportarse, pensemos una educación que esté integrada. Porque si no, no vale. Si solo 1 de cada 10 de las personas en situación de discapacidad termina ciclo básico, no tendría derecho. Puede hacer un llamado que tiene que tener liceo completo para presentarse en tal o cual dependencia. Tenemos que dar una batalla para garantizar un derecho y abandonar la perspectiva que es desde la lástima. No, es reconociendo derechos. En educación tenemos un desafío. El programa del Frente habla de garantizar trayectoria educativa y ampliar sistema de becas. Y si hay un lugar donde las becas son imprescindibles, es secundaria. En secundaria tenemos una deserción muy alta en los hogares más pobres, que no tiene tanto que ver con el programa, con el liceo, tiene que ver con que la gurilla tuvo que salir a trabajar o cuidar a los hermanos para que pueda trabajar la madre. El gobierno de México, donde por suerte ganó la izquierda, acaba de ubicar como prioridad un sistema de becas. Desde el movimiento sindical hace unos años venimos ensayando un sistema de beca por intermedio del INEFOP. En el año 2017 fueron 5.800, el año pasado 7.000 y este año le vamos a llegar a 9.000 gurises. Una beca muy modesta, pero los resultados son contundentes, por más que no aparezcan en la página de los diarios o en los informativos. Menos del 10% de los gurises que reciben esa beca, muy modesta, de 1.000 y pocos pesos por mes durante 8 meses, menos del 10% deserta, deja de estudiar. Y en los hogares más pobres tenemos que arriba del 80% deja de estudiar. Entonces tenemos que pensar, como dice el programa, que la propuesta de ampliar un sistema de becas para atender a la población más vulnerada, para garantizar que pueda seguir estudiando, también es un tema que tenemos que colocar arriba de la mesa. No va a faltar que los mismos que critican al MIDE cuando tenemos esta iniciativa digan otra vez plata al vago. Que algunos sectores privilegiados critiquen esto. Son los mismos que quizás mandan a sus gurises a los colegios más caros de Uruguay, que están subsidiados por todos lados, no pagan impuestos, no pagan esto, no pagan lo otro. Entonces también defender derechos implica pensar desde el programa lo que hicimos y cómo avanzamos. Que falta en educación y falta todavía. Es más, cuando hablemos de una perspectiva de transformación productiva, hay 2 patas que se juegan en la educación. La definición del programa del Frente es llegar a un punto del Producto Bruto. Esto es invertir casi 600 millones en investigación más desarrollo, porque no hay cambio en la matriz productiva si no hay inversión. Y además, en armar un sistema integrado de formación profesional, entrelazar la UTU con la universidad descentralizada, con la UTEC, con el INEFOP, y jugar una perspectiva de trabajo sobre la base de tener cadenas productivas, valor agregado, mano de obra especializada, y no andar como vergonzosamente anda Paraguay ofreciendo mano de obra barata, o que la mitad de los trabajadores no alcanzan ni el mínimo. Entonces tenemos un desafío ahí, social y político, que tenemos que abrirlo, compañeros y compañeras, jugarlo en la cancha grande, empezar a hacer preguntas. Hace un año el precandidato de la calle Po sostenía que la solución para el país era importar combustible. ANCA cerró el año con 88 millones de dólares de ganancia y con un informe que es contundente que si hubiéramos importado combustible hubiéramos perdido 142. Y no encontramos a alguien que le pregunte, ¿y usted qué opina entonces ahora? No es que tenemos que volver a dar un debate del papel del Estado en la economía, de la economía social autogestionaria. Claro, el año pasado se fundaron 190 cooperativas en el Uruguay. 400 cooperativas pidieron préstamos.
6 cooperativas están morosas. De las 400 que pidieron préstamos, seguramente la prensa opine de las 6 que están morosas. Porque de fondo lo que le quieren pegar era la posibilidad de la economía social, autogestionaria, de que la gente se organice, imponiéndole la perspectiva al mercado. Entonces también es en medio de la campaña electoral que tenemos que defender una perspectiva política y no avergonzarnos. Miren, nuestro cuarto gobierno es un cuarto gobierno para ensanchar las políticas sociales y no nos tiemble a la voz. Nuestro cuarto gobierno es un cuarto gobierno para ensanchar derechos laborales, porque el programa del Frente es un programa con los trabajadores, nunca sin los trabajadores y menos contra los trabajadores. El programa del Frente Amplio es para desmercantilizar el acceso a la salud, sin duda, para incrementar el papel de la inversión pública. El programa del Frente Amplio es con economía social autogestionaria, porque la esperanza se construye en torno a reivindicaciones puntuales y a programas, y a estar vinculado a los movimientos que luchan por conquistar ese programa. Esa es la lucha política más importante, que está en el relato, pero que está también en la piel, en la organización, en las recorridas, en las marchas. Entonces, compañeros y compañeras, de alguna forma se abre un panorama. Estos últimos meses están demostrando de manera clara qué es lo que le esperaría al Uruguay si hubiera una alternativa de restauración. Porque vimos en pocos días, principio, que un partido que hace 30 años viene militando radicalmente contra la posibilidad de que nuestros compatriotas que están viviendo en el exterior puedan votar, puedan ejercer el derecho al voto, de golpe y porrazo nos ofrece un candidato que hace 30 años vive en el exterior, pero pasa que es multimillonario, entonces sí puede ser candidato a la presidencia, y no lo explica desde la coherencia. Y vemos como algunos que decían, no sé quién es, ahora parece que encontraron un acuerdo, y otros se le van, y hay otro sector, y aparece un nuevo pachequismo que pide medidas prontas de seguridad con Sanguinetti, que es el mismo, no es otro, es el mismo de la historia para atrás, y aparece, y de golpe tenés que la alternativa a Pablo Mieres, que dice, parecía como que era una cuestión que no estaba con ninguno de los... Si, está prohibido no decir que van a votar a la calle, lo tendrían que decir desde ahora, que están arrimando un puñado de votos porque tienen un acuerdo con lo más tradicional de los sectores conservadores. Y eso es la política del otro lado, que su día sale a decir al que le da unos pesos se va, puede ser Partido Colorado, Blanco o el que... No importa. Y estos días se fundó un partido militar. Al frente del partido militar el excomandante. El excomandante fue destituido porque criticó a la justicia cuando la justicia juzgó a torturadores, a violadores de derechos humanos. Eso es lo central que pasó, y no nos perdamos en la anécdota. El comandante en jefe del ejército salió a defender a torturadores y atacar a la justicia. El presidente lo destituye, y el líder principal de la oposición ante esta barbaridad del comandante en jefe en la calle Po dice: tenemos un comandante digno. Tenemos que decirle bien fuerte, ¿qué tiene de digno defender a los gabazos? ¿Qué tiene de digno defender a los pajaritos Silveira? ¿Qué tiene de digno defender a los que torturaron, secuestraron, asesinaron, saquearon? A los que escribieron la peor historia. El debate es bastante más complejo, porque en definitiva no hubo novedades en el relato. No hubo novedades. Conocemos historias peores. Lo que sí hubo por primera vez es un reconocimiento de los represores de sus barbaridades. En segundo lugar, un hecho grave. Buena parte de la oficialidad entiende que estuvo bien, que nos falta el honor y que es natural. Y avanzar en democracia, democratizar las Fuerzas Armadas, es no seguir formando oficiales que amparen los momentos más dolorosos y más tristes que sufrió nuestro pueblo. Y vamos a tener que discutir con la firmeza
de anclarnos en las convicciones democráticas para que nos surja en Uruguay un Bolsonaro que se hizo famoso por dedicarle el IPELMA a Dilma, a Brillante Ustra, que torturaba a los compañeros en Brasil en frente de sus hijos. Hay una perspectiva histórica, nos tiene que poner en guardia, en el sentido de la defensa de la memoria histórica, de combatir la cultura de la impunidad, de reivindicar la democracia. Y el Frente Amplio tiene altísimas credenciales para esa batalla, pero tenemos temas pendientes, un montón de causas empantanadas, falta de recursos para tener una fiscalía especializada que tuviera todo lo que tiene que tener para investigar crímenes de hace 40 y 50 años atrás. Y un cuarto gobierno no puede postergar más esa necesidad impostergable, que es en primer lugar de las víctimas y de los familiares, pero que es de todo el pueblo uruguayo, por construir desde los hechos verdad, justicia, nunca más reparación, y podemos decir muy fuerte, en Uruguay nunca más dictadura. Todo este debate que está instalado en el cuarto gobierno del Frente y en la perspectiva de un cuarto gobierno, en condiciones más difíciles, solo creemos que las salidas para adelante, que las salidas colocando el programa y colocándole el pueblo atrás del programa. Voy a poner un ejemplo, compañeros y compañeras, para no irme demasiado largo. Pero el programa del Frente definió duplicar como mínimo la inversión en vivienda, alcanzar un punto del producto. Esto es volcar 600 millones de dólares anuales. Este es un enorme sacrificio. Y en una circunstancia actual de déficit fiscal alto hay que encontrar los recursos para construir esta política. Y los recursos no pueden salir del pueblo trabajador, ni de los sectores medios de la producción, ni del pequeño y mediano comercio. Pero en qué parte está escrito que no puedan salir de los sectores con renta acumulada. Lo dice el programa del Frente de forma clara, una serie de instrumentos para recobrar de los que más tienen, que los impuestos directos tienen que pesar más que los indirectos. No podemos tener temor a las batallas redistributivas. Yo sé que cada vez que hablamos de aumentar la inversión pública social, de aumentar los salarios o de aumentar los aportes de los sectores poderosos, del otro lado tenemos una campaña de terrorismo más viejo que el agujero del mate. Ahora, tenemos un compromiso con el tema de la vivienda. Uno, duplicar la inversión. Esto implica promover miles de puestos de trabajo directos e indirectos. No prenderle la vela solamente a que venga inversión privada, sino jugar desde el Estado en un momento de caída de la inversión a nivel regional. En segundo lugar, el programa del Frente dice, y es un gran lío, que parte de las viviendas que el Estado construya las ponga en alquiler para regular el mercado del alquiler, porque hay un puñado de vivos, dueños de cientos de viviendas, que ha hecho con la especulación que el alquiler suba mucho más que el costo de construcción, mucho más que el índice medio salario, y algunas conquistas de trabajadores en los consejos a ellos se las chupa el mercado inmobiliario por vía del alquiler. Hay países del primer mundo como Noruega que tienen instalados programas similares de generar viviendas públicas en alquiler. Ahora apenas empecemos a aplicar esta política que está en el programa del Frente Amplio, vamos a tener enfrente sectores poderosos que van a enfrentar y hacer lo posible porque no prospere. Y el programa del Frente habla, tercer costado del ángulo de la vivienda, a generar un fondo para tener suelo urbano, para que las viviendas construidas sean en la zona céntrica, para que el pobre, el sector popular, el pueblo trabajador tenga derecho a vivir en la zona céntrica y no empujen y sigan expulsando a los sectores populares a la periferia. No queremos casa de pobre para pobre y barrios selectos o privados en la otra punta. Ahora, si alguien piensa que estos desafíos programáticos no van a tener resistencia, seríamos unos ingenuos. Entonces hay que agarrar el programa bajo el brazo, ir a discutirlo en los asentamientos, con las coordinadoras de asentamientos, con los trabajadores de la construcción, con las cooperativas de vivienda, con la sociedad de arquitectos, con la universidad, y generar un gran movimiento por el techo, porque en última instancia, por lo que estamos peleando, es porque no haya familias sin techo, y techo vacío, y casa vacía. En última instancia, es porque no nos podemos acostumbrar a que todos los años, en los inviernos, mueren mujeres con gurises incendiadas en asentamientos que mueren de pobre por intentar calefaccionar como pueden un rancho costanero.
construir la esperanza, construir la perspectiva de lucha por la esperanza de lo nuevo. Y esto no lo logra ningún iluminado o iluminada. O es construcción colectiva o no es. Y en el frente, como en su momento decían en la Patria Federal, o acuñaban en el cerro los obreros frigoríficos, Naides más que Naides, tenemos que pensar una perspectiva política donde lo que importa son los colectivos, es la organización, son las ideas, son las causas. Hace un año un puñado de compañeras y compañeras, sobre todo independientes, del Frente Amplio, militantes de la cultura, militantes del mundo cooperativo, de la universidad, nos planteaba que para que alguna de estas ideas estuvieran en la campaña con la fuerza que tienen que estar, era necesario que hubiera una candidatura que no viniera desde la gestión de la administración pública, sino de la militancia social. Y que si efectivamente queríamos tejer una relación distinta entre los movimientos sociales y la izquierda, entre los movimientos sociales y la izquierda y el gobierno, para no andar a los trompazos como tuvimos con la esencialidad y otras experiencias dolorosas que nos dejaron un mundo de gente malherida, ayudaba a que viniera una candidatura de acá, pero ninguna candidatura resuelve problemas que solo los resuelve el pueblo organizado. Yo agradecemos mucho la confianza, porque teníamos claro qué cosa iba a pasar. Apenas viniera un militante social, un trabajador, qué vergüenza. Hay gente que dice así, que reacciona así, porque tiene una mirada muy aristocrática. Piensa que la doméstica, el rural o el obrero de la construcción, puede servir para todo, pero para nada importante. Para importante los doctores. Lo entiende así, pero es de mirada muy respingada. Pero bueno, hubo un montón de compañeros y compañeras que dicen, bueno, por eso piensan los sectores conservadores. Vos vas a ser en todo caso un candidato más del Frente Amplio. Del Frente Amplio supo poner a Julia Arévalo en el Senado, que no había terminado ni la escuela como primer senadora de América Latina, y tiene una larga tradición la izquierda, las luchas populares, los partidos, los movimientos, de haber impulsado, sin importar demasiado, ese costado. Y otra que yo tampoco tengo abolengo, viste que acá hay apellido. Cuando la Cisplatina, el canciller fue Nicolás de Herrera, hay apellidos que nos siguen desde el Estado-Nación, ¿no? Y está esa perspectiva. Otra, por más que yo soy tal candidato del Frente Amplio como cualquiera, ¿no? Hay cabezas, yo creo que Sanguinetti es la cabeza que está más enterrada en la Guerra Fría, que viven en la Guerra Fría. Entonces siguen pensando, pero mirá que este es comunista, aguarda. Entonces cuando presentan a los candidatos del Frente, dicen el economista Mario Vergara, un gran Mario, la ingeniera Cosa, el ingeniero Martínez y el comunista Andrade. No se olviden que es comunista, por favor, horrible. Y yo a veces discuto, porque digo, a ver, a mí a los 12 años me tocó salir a trabajar a la cosecha, y a los 13, después de los 14 años fui panadero. No fui yo el que volví en medio de la crisis del 2003, gracias a Valle, digámosle. Pero después de la construcción me tocó ser albañil, carpintero, montajista electromecánico, trabajar en la activa en el puerto. O sea, si querían ponerme oficios, tenía un montón de oficios para ponerme. Pero dicen, no, ojo, que este es comunista. Yo tengo que andar aclarando los actos, que no me va a comer ningún niño, que ya cené. El miedo. ¿Por qué? Porque intentan llenarnos de miedo. Hay miedos que ya no les funcionan, pero igual intentan llenarnos de miedo. En una entrevista en Río Branco, la periodista me pregunta, dice, Andrade, si usted gana el 1 de marzo, ¿instala el comunismo en el Uruguay? Digo, no, esperaré un par de semanas, que la gente se vaya acomodando un poco. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que les molesta mucho tener que discutir sobre las propuestas políticas. Entonces, cuando te sentás a discutir y les demostrás que el impuesto a la renta empresarial creció 50 puntos por encima de la inflación en los últimos 4 años y por lo tanto no pueden decir que están pasando mal. Cuando te parás a discutir en términos de cuál es la participación del salario y le demostrás que hay ramas enteras de actividad en las que el salario puede mejorar mucho, o los avances de educación, o los avances en salud, o los avances en vivienda, y no tienen un solo argumento para tirarte y dicen, pero mira que son comunistas, miren que es comunista, asústese la gente. Utilizan el miedo como vehículo porque muchas veces son incapaces de refutar ninguno de los planteos políticos que hacemos del campo popular. Pero también los entiendo. Porque fíjense, que si tenemos sectores que no toleran
que las mujeres empiecen a reclamar por sus derechos, que no toleran que en Uruguay hoy un trabajador rural pueda ver en su recibo horas extra por primera vez después de 100 años, que no toleran que los trabajadores organizados hayamos establecido que cuando un trabajador muere víctima de un siniestro y la empresa tuvo responsabilidad sobre un delito y no un accidente, que no toleran, no pueden soportar que hay trabajadores en los shoppings que levantan bandera, menos pueden soportar que haya un laburante de una villa pobre que pueda ser candidato a la presidencia. Yo solo tengo que agradecer al Frente Amplio, a los compañeros y compañeras frente amplistas, más allá de los que nos voten. Sé que hay compañeros que nos acompañan en esta patriada y otros compañeros que entienden que la estrategia sobre la que hay que pelear el cuarto gobierno va por otro lado. Y está bien, porque el Frente Amplio, lo decía Carlito también, aprendimos la importancia de la unidad. Y la unidad se logra discutiendo lo que hay que discutir, dónde hay que discutir, pero sobre todo, discutiendo como compañeros en el acuerdo y fundamentalmente discutiendo en el acuerdo como compañeros en la discrepancia. Así vamos a estar a la altura de poder decirle a la historia del Frente, a tanto luchador y luchadora que dejó el pellejo, que en el momento más difícil de América Latina, cuando los pueblos de América Latina estaban resignados, en cualquier rinconcito de América Latina, en una favela de Brasil, en una villa miseria de Argentina, en una fábrica, trabajadores de un lado y otro, los que están soportando las políticas de Piñera en Chile, el pueblo paraguayo sosegado, va a tener un poco más de esperanza, porque ve que en Uruguay la izquierda, el Frente Amplio, conquista el cuarto gobierno, pone pro a un gobierno popular nacional y democrático, levanta bien alto las banderas, arriba compañeros, a redoblar la lucha y la esperanza. ¡Salud!